Edgardo Bongiovanni, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Cerrá la puerta atrás. Hola, hola Alberto, muchas gracias a vos. Gracias, Muchas gracias a vos. gracias Club de por la esta Libertad posibilidad. es gracias. El Club de la Libertad es uno de nuestros preferidos y a pesar de que yo soy un tipo optimista, la verdad que nunca pensé que lo iban a hacer tan bien. Así que felicitaciones y acompañando siempre. Bueno, en primer lugar agradecerte porque buena parte de lo que hemos podido hacer, Gerardo, ha sido por la confianza y el acompañamiento que nos diste desde el arranque, cuando esto todavía era un embrión, y nos diste no solamente muchas ideas, sino nos mostraste un poco el camino que transitaste, parte de lo que vamos a conversar hoy, ¿no? ¿Cuántos años ya la Fundación Libertad desde su nacimiento? La fundación cumplió 32 años, el 3 de marzo de este año. Era un chico cuando la fundé, con otros amigos de mi edad. Pero la verdad es que nosotros empezamos a soñar la Fundación Libertad a principios del 83, ¿no? Cuando se desbloqueó la dictadura, ahí empezamos. Dimos varias vueltas, yo di varias vueltas porque 3 o 4 años de eso me metí a la política, a propósito de lo que vamos a hablar hoy, y finalmente hicimos la creación formal de la Fundación, como te digo, hace 32 años. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Del vínculo que tienen los think tanks, particularmente el mundo de las ideas y la política, porque vos habrás escuchado, como lo escuchamos nosotros muchas veces, esta crítica a quienes estamos en el mundo de las ideas por aquello de, bueno, ustedes están en la más cómoda, no se meten en política. ¿Cómo ves ese vínculo think tanks, política, real política, por llamarle de alguna manera? Sí, sí, hay una suerte de desentendimiento entre los que nos movemos en el mundo de las ideas y los que están en la política. Yo me siento un poco y un poco, porque como te digo, trabajé en 3 proyectos políticos muy intensamente, pero hay un desentendimiento. Los que están en la política dicen, esta gente no se moja, como dicen los españoles, esa gente que se mueve en un mundo de comodidad, no pone los pies en el barro, tienen un poco de razón, y los que estamos más en el mundo de las ideas decimos, bueno, estos tipos se embarran demasiado, no les importan las ideas, no tienen principio, son excesivamente pragmáticos, para decirlo suavemente, y también tenemos un poco de razón, ¿no? A mí me parece que en el caso de los liberales es un poco más dramático esto porque ha habido, creo yo, un desentendimiento muy marcado, bueno, que ha contribuido a que la causa de la libertad no sea todo lo eficiente que debiera ser aquí en Argentina. ¿Vos creés que las fundaciones liberales tienen alguna responsabilidad en este proceso en el que no hemos tenido partidos políticos consolidados que defiendan nuestras ideas, salvo honrosas excepciones, ¿no? Por supuesto en los 80 con la alianza que conformó la UCD con tantos partidos provinciales y un poco más acá en el tiempo, aquel proyecto del 2003 en el que Ricardo López Murphy fue candidato a presidente. Bueno, por supuesto el año pasado la aparición de José Luis Espert en escena, pero digo, no hemos tenido momentos así de mucho brillo, y fíjate que tenemos que buscar, digamos, casi con una mirada muy láser, los momentos de la historia política argentina en las que hubo algún proyecto liberal serio. ¿Qué te hace sentir eso? Te escuché alguna vez decir que es una demostración del fracaso de nuestra tarea. Sí, sí, no, yo soy muy autocrítico, yo creo que a veces los liberales nos encanta hablar maravillas de nosotros, nos contamos historias, a veces nos las terminamos creyendo, y yo una vez en una reunión que provoqué un poco de escándalo, porque en una reunión yo dije que si todo lo que decíamos era cierto en términos de nuestra tarea, Argentina debiera ser más liberal que Hong Kong, que es el país que mejor califica en el índice de libertad económica. Evidentemente tenemos problemas, ¿no? Hay como 2 tipos de problemas, ¿no? Por un lado, Argentina es un país que tiene un problema están rotas las poleas de transmisión de la sociedad civil a la política, ¿no? La sociedad civil genera cosas que no se convierten en políticas públicas concretas porque la política, dominada por corporaciones, y no solo la corporación política, también la empresaria y la sindical, mueven otro mundo. Entonces no le entran las balas. Yo me acuerdo que una vez fui a ver a una fundación americana para pedirle apoyo para un proyecto de federalismo fiscal, y el tipo que era el director para América Latina, que conocía mucho, me dice, pero hay 11 proyectos en Argentina buenos de federalismo fiscal, hay 11. Lo que pasa es que el problema es que no lo aplican en la Argentina, no pasan el Congreso, no pasan
Bueno, yo creo que ese es un primer problema, ¿no? El otro problema es que puntualmente los liberales no hemos sabido entramar una estrategia para ser influyentes en la política, ¿no? A mí me parece que la madre de ese problema viene con una confusión entre lo que es el mundo académico y el mundo político. Creo que los liberales vivimos confundiendo eso. Creemos que podemos actuar en política como si estuviéramos en el mundo académico. De alguna manera nos hemos desentendido de la política. En lugar de intentar entender el mundo político, lo juzgamos con mucha dureza, lo criticamos, no nos ponemos en los zapatos de la política, y entonces terminamos haciendo cosas equivocadas, a veces con franqueza, casi ridículas a veces, ¿no? Creo que ahí tenemos un problema muy central, y me parece que, bueno, no le encontramos la vuelta, ¿no? No le encontramos la vuelta. Sos un actor del liberalismo no solamente de Argentina, sino de América Latina. Y la pregunta sería, ¿hay algún modelo de esto, de sintonía más fina entre think tanks y la política partidaria en América Latina que te parezca un poco el espejo sobre el cual deberíamos mirarnos para aprender esta parte que no nos sale bien en Argentina? Sí. ¿Me escuchás bien, Alberto? Perfectamente. Sí, ¿me escuchás? Perfectamente. Sí. ¿Me escuchás bien? Perfecto. Sí, hay modelos. Mirá, te menciono tres rápidamente, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto que hay una relación estrecha entre los think tanks y la política. Hay think tanks muy importantes, Heritage, por ejemplo, que es segundo o tercero más grande de los Estados Unidos, está muy pegado al Partido Republicano. En España hubo un caso muy exitoso que fue el que encarnó el partido del presidente Aznar y con Fáez. Y para ir más cerca, en Chile. En Chile hay un modelo de 2 o 3 think tanks que se dedican a las políticas públicas, libertad y desarrollo, el Instituto Libertad, y incluso el presidente Piñera en su primer mandato, él te diría que se basó en los think tanks, ¿no? Sí, hay modelos. Lo que pasa es que me parece que en la Argentina hemos fallado del lado de los think tanks y se ha fallado del lado político, ¿no? Yo, como te dije, participé, mira, yo tengo 3 pecados en mi vida, entre otros, que fueron, yo participé muy activamente en 3 proyectos políticos. En la UCD dejé todo y me dediqué 4 años de mi vida. Encabecé la lista de diputados provinciales por Santa Fe en el 87, no entré por 3.000 votos, siempre digo que eso me salvó la vida, si no sería un politiquero más como tantos. Después pedí licencia en la fundación y estuve un año trabajando con López Murphy en el 2002-2003, el partido Recrear en Santa Fe se armó en mi oficina, podríamos decir, y antes de eso tuve una experiencia en el año 82 con una suerte de lo que sería un modelo de partido libertario que se llamaba Partido Liberal Republicano en el año 82, yo tenía 20 años, ¿no? Todo eso no funcionó, ¿no? Y yo ahora tengo una idea, tengo una opinión formada, porque ahora mismo recién me llamó un amigo diciéndome, mirá, en Capital Federal está fulano y mengano, el Partido Demócrata, este y el otro. Hay de nuevo un intento de armar un partido, hay 5 corrientes en Capital Federal, liberales, como siempre, nuestros amigos porteños, quedando en la diáspora, pero también que hacer un partido nacional en el interior, ¿no? Un partido nacional, liberal nacional. Ahora, yo te haría a vos, Alberto, y a los que nos escuchan, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los modelos de cambios liberales, de gobiernos que generaron cambios liberales que nosotros admiramos? Yo te voy a decir 3 que yo admiro, ¿no? Ronald Reagan, Margaret Thatcher y José María Aznar. Antes de Ronald Reagan, el presidente anterior a Ronald Reagan fue Richard Nixon, el presidente anterior del Partido Republicano. Bueno, Nixon puso controles de precios, por ejemplo. Antes de Margaret Thatcher, los líderes del Partido Conservador eran socialistas. Y antes y después de Aznar, los líderes del Partido Popular eran
conservadores, franquistas, nacionalistas, demócratas cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos cambios liberales que nosotros admiramos, que yo admiro, han venido cuando los sectores liberales han logrado liderar coaliciones de centro-derecha. Cuando eso pasó, ahí se dio el milagro, ahí se dieron los cambios liberales. Yo creo en ese modelo, Yo no creo en las experiencias de partidos liberales, te vuelvo a repetir, desde la autoridad de haber estado en 3 y de haber dedicado 6, 7 años de mi vida, yo con la UCD casi me fundí, porque yo tenía un negocio en mi Villa Constitución natal, la vendí y me dediqué 4 años a gastarme ese dinero, ¿no? Con la tranquilidad que me da haberlo hecho, yo creo que eso no va en ningún lado del mundo, no hay partidos liberales que gobiernen, que ganen elecciones, no hay. Podríamos hablar del Partido Liberal Alemán, que tengo un rato largo para contar eso, pero no hay. Cuando los liberales nos imponemos políticamente es porque hay coaliciones de centro-derecha donde prevalecemos los liberales. Y ahí viene de nuevo el ida y vuelta con los think tanks. Para eso los think tanks y otros grupos tenemos que generar un clima cultural a favor de las ideas liberales, ¿no? Aquí no es el problema de que el PRO no es liberal. Por supuesto que el PRO no es liberal. Pero el PRO no es liberal porque el liberalismo hoy como opción política es una fuerza completamente marginal. Cuando logramos convencer a un porcentaje de la gente que sea liberal, pero que tenga una disposición a actuar en política, me parece que ahí es donde se pueden generar los cambios, como se dio con Aznar, con Reagan o con Margaret Thatcher. En esa línea de lo que comentás, podemos pensar que tenía razón Guy Sorman cuando decía que había que ir por los partidos políticos ya existentes y tratar de coparlos. Podría ser un poco el modelo en Argentina del peronismo, con Menem, podría ser un poco el modelo en algún momento del mismo Ricardo López Murphy dentro de la Unión Cívica Radical, partido con historia, con trayectoria, claramente no liberales, pero con esa dinámica en la que por un momento parece que la corriente va para el lado que nosotros queremos. ¿Te parece que eso es más pragmáticamente posible? Y la pregunta sería, ¿no tenemos un poco una adolescencia libertaria en la Argentina? Sí, totalmente. Tenemos una adolescencia libertaria, más que adolescencia, yo te diría una niñez libertaria. Me parece que hay mucha cosa que con todo afecto no es muy seria en estos proyectos políticos liberales. Creo que en el fondo, fíjate que muchos de esos se engendran en la capital federal. La capital federal tiene 200 kilómetros cuadrados, igual que Rosario. Hacer política ahí es una cosa. Vos estás en una provincia grande, Santa Fe es una provincia que tiene 400 ciudades y comunas. Yo modestamente ayudé mucho a armar la UCD, me recorrí toda la provincia. Armar un partido político es muy difícil, no se arma con las redes sociales un partido político, ¿no? Ahora, también reconozco que en la Argentina la estructura de los partidos políticos es muy complicada. El peronismo es el abrazo del oso. Yo no confío nada en el peronismo. Creo que si la UCD, en lugar de entregarse como se entregó con nuestra oposición, nosotros estábamos en el sector que lideraba el diputado Federico Clerici, que no quería sumarse al peronismo, que quería hacer una alianza legislativa con el peronismo, como hace el Partido Liberal Alemán con el Partido Demócrata Cristiano. Es decir, bueno, vamos a hacer una alianza legislativa, vamos a apoyar en todo lo que haya que apoyar y le vamos a dar ayudar a la gobernabilidad, ¿no? En vez de eso, el peronismo cooptó y captó a los líderes de la UCD y ya sabemos cómo terminó la historia, con la UCD desaparecida, muchos de sus líderes procesados por las buenas o por las malas. Le tengo mucha desconfianza al peronismo y el radicalismo hoy está medio desaparecido, ¿no? Como gracias a gran estructura política ganaba elecciones. Una vez le pregunté a López Murphy, Ricardo, al fin del día, ¿no hubiera sido una buena opción de los liberales en el año 83, cuando vuelve la democracia, meternos todo en el radicalismo, que era el partido, digamos, de las libertades? Y él me dice, sí, quizás. Lo que pasa es que el radicalismo, como todos sabemos, tiene una gran confusión económica, ¿no? Tiene una enorme confusión. Es más fácil que algún peronista iluminado, como en parte fue Menem, corrupto, despreciador de las instituciones, pero en economía, en algunas cosas bastante lúcido, la acierte que lo haga el radicalismo, ¿no?
Ahora tenemos una situación puntual, ¿no? Que es que acá hubo una fuerza que a muchos nos ilusionó, no porque iban a ser liberales, yo nunca me imaginé que el PRO iba a ser un gobierno liberal, pero yo esperaba que el PRO gobernara mejor, ¿no? Que gobernara mejor, sobre todo en economía. En algunas cosas creo que gobernó bastante bien, y eso yo sé que hoy es difícil de decir porque se te viene la jauría encima, ¿no? Pero creo que si uno ve la política exterior que hizo, sobre todo desde que asumió Faurí, las relaciones internacionales, bueno, las políticas institucionales, quiero decir, cierto respeto a la transparencia, qué sé yo, Marcos Peña, que es el tipo todo tan cuestionado, iba todos los meses a informar al Congreso, contame cuándo van ahora a informar al Congreso, ¿no? Digo, pueden hacer cosas menores, pero no lo sé. Pero en economía fue un desastre, cambiemos, ¿no? En economía, que es donde todos esperábamos que lo hiciera bien, fue un desastre. Y esto, por supuesto, nos ha llenado de desilusión, ¿no? Pero ahora mismo ahí hay una discusión. Yo soy de los que cree que hay que armar una suerte de línea interna, una suerte de Tea Party, para decirlo de alguna manera, dentro de Cambiemos. ¿Por qué digo Tea Party? No por las ideas del Tea Party, que son más bien conservadoras. Tea Party, como vos sabés, Alberto, tiene un matiz de conservadurismo social, que yo no comparto, y tiene un matiz de lo que ellos llaman conservadurismo fiscal, que sí comparto, ¿no? Pero el Tea Party, ¿qué era el Tea Party? El Tea Party era una cosa intermedia entre una línea interna y un movimiento de opinión interno. El Tea Party influyó en todo el Partido Republicano, influyó mucho. En algunos lugares competía electoralmente, generó diputados, senadores. Entonces a mí me parece que habría que intentar eso, y yo creo que hay que intentarlo dentro de Cambiemos, ¿no? Porque me parece que es una fuerza que por afecto, por terror, sacó el 41% de los votos, el 40% de los votos en la última elección, y creo que es mucho más fácil influir dentro de una fuerza así, que lo otro, que me parece una quimera. Dicho esto, esta idea que tienen algunos, estoy mezclando cosas, pero bueno, sé Vale, que vale. así es. Esta idea que tiene, por ejemplo, López Murphy, que es obviamente el liberal que yo más respeto, y creo que la mayoría respetamos mucho, es decir, bueno, contemos los porotos en el 2021, y después en el 2023 vamos todos juntos, no me parece mal, porque en el medio de todo esto hay que tener en cuenta que por nuestra responsabilidad, y por el peronismo, y por el kirchnerismo, y por toda la historia argentina, nosotros no tenemos enfrente a Bachelet, ni a Ricardo Lagos, ni siquiera a Tabaré Vázquez, ni siquiera a Mujica, te digo. Nosotros tenemos enfrente nosotros tenemos un país con instituciones muy débiles y gente que, si nos quedaban dudas de que viene por todo, creo que ahora lo están mostrando, ¿no? ¿Qué hoja de ruta te imaginas que deberíamos trazar? Si vos considerás que este puede ser el camino, porque también me parece que hay una desconexión entre lo que discutimos en el ámbito más intelectual del liberalismo y las políticas, digamos, públicas más pragmáticas, ¿no? Nos quedamos discutiendo porque nos gusta, porque nos apasiona, si tiene que existir el Banco Central o no, nos ponemos a discutir cómo debería ser una reforma constitucional que elimine el proceso de coparticipación federal, pero claro, al día siguiente las leyes que nos rigen son las que están vigentes y la constitución que tenemos es la que tenemos. Y entonces la pregunta es, ¿no nos está faltando también allí a los think tanks aportar herramientas más pragmáticas de corto plazo, posibles, por decirlo de alguna manera? Sí, totalmente, totalmente. Lo que vos planteás tiene que ver con lo que estaba diciendo de este problema que tenemos los liberales de confundir todo el tiempo la academia con la política. Entonces, decimos que hablamos para la política, pero hacemos propuestas que son completamente ajenas a la discusión política, ¿no? Yo creo que la política argentina es un desastre y que hay que cambiarla, pero la única forma de cambiarla es estando ahí en el juego, ¿no? Y estando en el juego hay que jugar, ¿no? Yo tengo algunos amigos que son liberales, sin duda, que están dentro del PRO y que lo han intentado y a mi juicio han cedido demasiado, ¿no? No hay que ceder tanto, ¿no? Hay cosas en las que no se puede ceder. Pero me parece que uno tiene que aceptar meterse a jugar con las reglas que hay, aunque sea para cambiarlas, ¿no? No se puede cambiar las reglas predicando desde afuera.
desde el punto de vista ideológico, creo, por supuesto que habría que eliminar el Banco Central. Yo creo que no tendría, creo que creo en todo caso que la participación del Estado en la educación tendría que ser a través de un voucher o alguna cosa así. O sea, yo soy una persona que tiene una formación muy ortodoxa, pero digo, pero eso es una cosa y otro es la política, otro es lo que se puede hacer, ¿no? Porque si no terminamos siendo como personajes esotéricos en la política, ¿no? Que llamamos la atención, eso es lo que yo veo que pasa mucho, tenemos notoriedad, pero no tenemos ninguna influencia. Y eso mismo está pasando ahora. Eso mismo está pasando ahora. Mira, yo he ido por A o por B bastante a Guatemala últimamente. En Guatemala está la Universidad Marroquín y hay una persona como mínimo muy famosa en el mundo liberal. La Universidad Marroquín es una institución prestigiosa, pero hay una persona, no viene al caso dar nombres, muy famosa en el mundo liberal. Ahora vos preguntás en Guatemala, y no te hablo de la calle, más o menos a la gente, y no hay ninguna influencia sobre la calle. Entonces, terminamos construyendo, a mí me preocupa mucho esto, Alberto, terminamos construyendo un mundo en donde nos hablamos nosotros mismos, nos aplaudimos a nosotros mismos, nos damos like a nosotros mismos, tenemos más seguidores yo no porque no uso mucho, pero a veces tenemos más seguidores en Twitter que votos, y nos quedamos con eso. Y ponemos el liberalómetro, lo del liberalómetro me resulta una cosa muy, muy disgustante a mí, porque ya te digo, yo, bueno, llevo toda mi vida me he dedicado a esto, bien o mal, capaz más mal que bien, a intentar difundir la idea de la libertad, fui miembro de la Comisión muchos muy destacados como James Buchanan o Gary Becker, digo, pero la verdad que cuando aparecen muchos con el liberalómetro y te aplican el liberalómetro, fulano, mengano, eso me parece una cosa muy lamentable y que hace mucho daño. Creo que es la antítesis de lo que debiéramos hacer, es la antítesis de lo que es el liberalismo. En ese sentido yo le recomiendo mucho a todo el mundo, el liberalismo tolerante, democrático y amplio de Mario Vargas Llosa. Y recomiendo un libro que de paso, si me permitís, me hago la propaganda porque me lo dedicó a mí, La llamada de la tribu. Pero eso es la antítesis de lo que pasa en la Argentina. Ese es el liberalismo amplio, democrático, tolerante, autocrítico. Ese liberalismo de que dice, mirá, en esto nos podemos estar equivocando o nos equivocamos. En esto no sé, no tengo una posición definitiva. En esto yo, bueno, como vos sabés, tengo la enorme suerte en mi vida de tener una relación estrecha y ser amigo de Vargas Llosa. Bueno, repito, me dedicó su libro, uno de sus libros, pero me parece que esta idea de que el liberalismo sobre todo es tolerancia, es aceptar que hay gente que piensa distinto y que podemos estar en un 80% de acuerdo, pero en el 20% no, y eso no nos debe convertir en enemigos, sino que tenemos que seguir siendo compañeros de ruta, es algo que acá en la Argentina está un poquito extraviado. Hoy decías en el comienzo de la entrevista que vos identificabas tres, digamos, casos de éxito, por llamarle de alguna manera, ¿no? Nombraste el caso de Aznar, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan. Y la pregunta sería, un poco también para tirar este tema sobre la mesa, ¿esos líderes aparecieron en un momento en el que las ideas de la libertad habían tomado auge en la cultura? ¿O esta historia de que tenemos que cambiar la cultura para que se produzcan los cambios es un cuento que nos venimos contando a nosotros mismos y en realidad dependemos de la aparición de un líder? Bueno, son casos distintos, pero hay factores comunes, ¿no? Estados Unidos e Inglaterra había crisis muy marcadas, Estados Unidos estaba tocando fondo, venía lo de Vietnam, venía de un caso que fue dramático para la sociedad, que fue la renuncia de un presidente que si no iba a ser echado por el Congreso, Nixon. Venía de Carter, que fue un presidente bajo la cual vinieron los sandinistas, vino el ayatolá, o sea, Estados Unidos estaba de rodillas, ¿no? Y ahí aparecía un hombre que hablaba de la grandeza de los Estados Unidos,
con un discurso bastante liberal. Dicho sea de paso, Ronald Reagan fue gobernador de California y fue un gobernador bastante malo en nuestro sentido, ¿no? Que vos, yo y muchos los que escuchan lo condenarían por socialista, porque esto me lo contaba en detalle Arthur Laffer, a quien trajimos 2 veces a la Argentina. Decía, mirá, la verdad que Reagan como gobernador de California no fue muy bueno, pero él tuvo como una visión extraordinaria y había una crisis en Estados Unidos que facilitó este proceso. En Gran Bretaña fue parecido, Gran Bretaña se había convertido en un país esclavo de los sindicatos, estaba lo peor del Partido Laborista. Margaret Thatcher era una persona extraordinaria, una hija de comerciante, una persona que tenía en claro la importancia del comercio, su padre era un pequeño empresario. La verdad que más allá de lo complejo que es hablar de Margaret Thatcher en Argentina, cuando ella dice, por ejemplo, y le espeta a los socialistas, ustedes en realidad prefieren que siga habiendo muchos pobres con tal que no haya un solo rico. Tenía muy claras las ideas. Y lo de Aznar es un poco distinto. Aznar venía con un partido que se venía formando, un partido que era un heredero del franquismo, esta es la verdad, Alianza Popular, que había creado Fraga Iribarne, y luego se disuelve el centro, el partido del centro, que era la famosa UCD de Adolfo Suárez, y Aznar era una persona que tenía un instinto liberal muy grande. Fíjate, estamos hablando de 3 personas con un gran instinto liberal, que no eran personas excesivamente formadas, pero los 3 tenían, a Thatcher y a Reagan los influyeron mucho Milton Friedman y Hayek, Aznar otras personas, otros liberales más heterodoxos. Aznar es una persona que se declara deudor de Ortega y Gasset, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se dieron esos liderazgos extraordinarios y en momentos muy especiales, ¿no? Me parece que se tienen que dar una conjunción. Por supuesto que hay otros casos, ¿no? Si uno se pone a mirar otros lugares del mundo, en el sudeste asiático, pero estos casos que nos llegan más cercanos a nosotros, me parece que se tiene que dar algún momento especial del país, a veces una crisis y un clima cultural más adecuado a nuestra vida, que es lo que nosotros tenemos que empujar. Hoy Argentina está completamente extraviada, el kirchnerismo hizo mucho daño, mucho daño. Cambiemos es una coalición donde hay personas que yo no dudo que tienen instinto liberal, pero están los radicales, está la coalición cívica, bueno, es una coalición muy variopinta y desde luego no es una coalición liberal y tampoco hay tantos liberales, pero me parece que nosotros tenemos que intentar empujar el eje del debate, y en eso yo soy paradójicamente bastante optimista, porque mucha gente dice, bueno, ahora con esto se está demostrando la importancia del Estado, con la pandemia, digo, ¿no? El rol que tiene el Estado. Yo creo que al contrario, se está demostrando que en algunos países como Argentina tenemos un Estado fallido. Tenemos el gasto público más alto de América Latina, uno de los más altos del mundo, y hemos tenido que hacer una cuarentena forzada, terrible, con 100.000, hubo 100.000, en la Argentina ha habido, hoy lo sé porque estuve escribiendo un artículo hoy comparando con Uruguay, ha habido 100.000 detenidos, demorados o procesados en la Argentina, 100.000, solo en mi provincia 20.000. Entonces hemos hecho una cuarentena, mientras que en Uruguay la calle le pidió a la gente que se quedara en la casa. Y dijo, yo no voy a hacer una cosa que esté reñida con mis principios, ni voy a detener a una persona porque quiera salir a trabajar o a pasear con el hijo. Fíjate qué diferencia, ¿no? Pero digo, me parece que este momento puede ser un momento para que empujemos el debate alrededor de 2 cosas. El rol del Estado, el verdadero rol del Estado, ¿no? Lo que es la Argentina, 45% de la economía, y en fin, y una ineficiencia completa, absoluta, y por otro lado el rol del sector privado. Yo creo que acá, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno por destruir el sector privado, si nosotros, y acá tenemos un rol clave, nosotros demostramos lo que dijo Lacalle Pou, que el sector privado es el gran motor del desarrollo de un país y va a ser el motor de la reconstrucción de nuestros países. Yo creo que hay una chance ahora de dar una batalla. Acá va a haber como una tabla rasa y va a ser muy importante lo que hagamos ahora los liberales. Vos viviste, Gerardo, como me tocó vivir a mí,
aquel fenómeno de los años 80, cuando que culminó de alguna manera con ese estadio de River lleno y con jóvenes liberales en las universidades y un fenómeno que en ese momento parecía una cosa de locos, ¿no? En cierta medida está pasando algo parecido, aunque no igual, con la aparición de muchos jóvenes, y cuando digo jóvenes hablo de gente que tiene menos de 20 años, ¿no? No solamente lo que nosotros llamaríamos jóvenes, sino lo que probablemente llamaríamos adolescentes, acercándose al mundo de las ideas, instintivamente, algunos con mucha lectura. ¿Cómo vivís ese fenómeno, digamos, novedoso? Tal vez porque están las redes sociales, pero básicamente de gente que ha leído más que vos y yo cuando no tuvimos la edad de ellos, porque no teníamos acceso a lo que hoy ellos sí tienen acceso, ¿no? Sí, yo puntualmente formé parte de una generación joven bastante buena, porque era la generación de la democracia. Ahí la verdad que no es por nada, pero en nuestro grupo había gente muy ilustrada y muy buena, y también en los otros partidos. Me acuerdo, por ejemplo, la gente de izquierda era súper formada. Yo creo que ahora hay una efervescencia liberal y de chicos que efectivamente se forman, leen, son fanáticos de acuerdo a las normas del momento, muy importante, creo que es equiparable o incluso quizás superior a la de aquellas épocas. Creo que sí, creo que hay una rebeldía contra el Estado, contra la idea de los impuestos, en fin, de todo esto que pasa en la Argentina. Una cosa importante, Alberto, yo como vos sabés, por la FIL, la Fundación Internacional para la Libertad, yo viajo mucho, esto se está dando en todo el mundo, en América Latina se está dando mucho, hay países como Perú, por ejemplo, donde hay movimientos juveniles liberales muy fuertes. No estoy para nada minimizando el argentino, que es muy potente. El tema en esto, yo tenía un querido amigo que me decía, cuando él era un publicista, y él me decía, no te confundás notoriedad con influencia. Vos lo que tenés que buscar es influencia, no notoriedad. A mí me parece que acá, en todo esto, suele haber mucha notoriedad y poca influencia al fin del día, ¿no? La verdad que si uno mira todo, si uno se pone a mirar las redes sociales y ve la efervescencia liberal, ¿no? Y después ve el resultado práctico que tenemos, es como que hay una dicotomía, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cómo que hay tanta materia gris liberal, hay tantos jóvenes liberales, hay tantos grupos en las redes sociales liberales? Tengo un amigo mío que lo sigue y que es un entusiasta y me llama y me dice, mirá, hay un grupo nuevo, esto. Digo, ¿cómo que hay tanta materia gris puesta en eso? Tanta inteligencia, tantos chicos, como vos decís, muy leídos, muy formados, muy atrevidos, muy inquietos en el buen sentido, y tan poca influencia, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, ahí hay un problema, ¿no? Ahí tenemos un gap entre el potencial que tenemos y lo que logramos concretamente. También ahí hay un tema que yo no soy la persona más adecuada para juzgarlo, pero evidentemente todo esto de las redes sociales, esto que Moisés Naín llamó el fin del poder, hay como una enorme descentralización de todo, de toda la... Y hay además un fin de las autoridades, ¿no? Hay casi no diría una muerte, pero hay como un eclipse de las autoridades, ¿no? Yo te digo la verdad, Alberto, yo cuando fue en las redes sociales, en los últimos días antes de la elección, todo ese debate que se daba sobre Esper sí, Esper no, algunos creían que había que apoyar a Esper, otros pensábamos que había que concentrar el voto contra el kirchnerismo, bueno, todo respetable eso, ¿no? Pero había gente que se trataba con una falta de respeto. A mí me sorprendió, por ejemplo, cómo lo criticaban a quien es sin duda uno de nuestros maestros, que es Alberto Venegas Lynch, hijo. Yo me formé con su padre, empecé todos estos movimientos con su padre, ¿no? Con Alberto Venegas Lynch, padre, en el Encuentro Nacional Republicano de 1982, pero cómo lo criticaban. Entonces digo, cualquier persona que tiene 100 seguidores o 1000 seguidores, hoy lo puede criticar a fulano, a Mengano, a Medina Méndez, a Bongiovanni, a quien sea. Esta es ese anonimato que dan las redes sociales. Y bueno, yo creo que eso es una realidad, digamos. Esto
Esto como dice alguien, esto es un avión al que nos subimos, no sabemos dónde va, pero lo que está claro es que no tenemos que subir. Pero a mí me gusta también la institucionalidad, ¿no? Yo creo mucho en las instituciones y en eso, volviendo a los think tanks, y la verdad que en eso algunos dicen, bueno, hoy día hace falta un edificio, hace falta, no sé, bueno. Lo que yo sí veo, yo soy muy empírico en esto y creo que nosotros en nuestro trabajo tenemos que copiar mucho, ¿no? Creo que tenemos que resignarnos a las cosas originales. Me parece que yo bromeo, le digo, mira, no me traigan nada original, tráigame a alguien que haya funcionado. Yo lo que veo que los think tanks americanos se siguen expandiendo, ¿no? O por lo menos hasta ahora la pandemia es otra historia, ¿no? Se siguen expandiendo, o sea, creo que confían en la institucionalidad, ¿no? Y yo cuando una persona, y creo que a vos te consta, porque cuando empezamos a hablar yo te dije, armá una institución, armá una institución. Aunque sea una institución pequeña, ya el Club de la Libertad no es, por suerte, una institución pequeña, es una de las más importantes de Argentina, pero ahora me hablaron un grupo de chicos de San Luis, de un pueblo de San Luis, y les digo, armen una institución, armen una pequeña organización, porque eso es lo que queda, ¿no? Eso es lo que queda. Yo respeto mucho a las redes sociales, creo que son hoy una cosa clave en todo el movimiento, pero bueno, eso es una persona en las redes sociales. Las instituciones quedan, y los liberales que vimos clamando por la institucionalidad, bueno, tenemos que ser consecuentes nosotros, ¿no? La última, Gerardo, para no robarte tanto tiempo, tiene que ver con el título que le pusimos a este intercambio, ¿no? Los liberales, los think tanks, las ideas y la política. ¿Cuál es la agenda que anda pasando por la cabeza de Gerardo Giovanni en esta etapa? Sobre todo teniendo en cuenta que la agenda nos cambió a principio de año, ¿no? Veníamos con una agenda pensando en un gobierno con ciertas características, apareció la pandemia, el gobierno se ha reforzado en algunas de las ideas que teníamos que iban a llevar adelante. ¿Cuál es un poco la agenda que estás pensando? ¿Hacia dónde deberíamos dirigirnos a aquellos que tenemos think tanks y que pensamos que el mundo de las ideas contribuye con la política? Mira, yo en el año 2002 cofundé con Vargas Llosa y otra gente la Fundación Internacional para la Libertad. Eso yo siempre digo que me salvó la vida porque me permitió tener parte de mi cabeza, la mitad de mi cabeza fuera en temas iberoamericanos. Tengo como una agenda iberoamericana también, que es muy complicada porque hoy día, ahora voy a volver sobre esto al final, pero mi agenda argentina es que nosotros tenemos que dar hoy día una batalla muy dura, muy dura. Yo creo que Argentina está en gran riesgo. Yo no pensaba que iba a pasar esto. Yo pensaba que Alberto Fernández iba a intentar ser un presidente más moderado y de a poquito deskirchnerizarse. Eso por A o por B no ha pasado y hoy me parece que hay señales de sobra pensando en que parte por la ideología que tienen, pero también por la ignorancia, y no hay que subestimar en esto la ignorancia. Esa estupidez que dijo el otro día la diputada Vallejo, ella a lo mejor se cree que el Estado puede manejar las empresas, ¿no? Pero es como dijo Lacha Lázari en un artículo extraordinario ayer o hoy, el Estado no puede manejarlas, no sabe cómo hacer eso, ¿no? Entonces, claro, todo termina en un desastre como es Venezuela. Yo creo que ahora sí este gobierno, porque algunos lo desean y por la ineptitud de otros y porque se ven apretados por la circunstancia, creo que vamos a ir a un modelo, insisto, por deseo o por ineptitud, que se va a ir socializando cada vez más, ¿no? Y hay que dar esa pelea. Y para dar esa pelea me parece que es muy importante dos cosas. Por un lado, discutir el rol del Estado, y discutir la importancia del sector privado, ¿no? Yo creo que esas deberían ser nuestros caballitos de batalla hoy. Eso en el punto de vista de las ideas. En el punto de vista político, bueno, cada uno tomará su decisión. Yo ya te dije que yo soy férreamente partidario de armar una línea interna en una coalición, una línea interna liberal que influya, una suerte de Tea Party en el buen sentido, ¿no? Y déjame que te diga otra cosa, volviendo un poco. El otro día María Corina Machado, en una
la conferencia, estuvimos con ella, creo que vos participaste, dijo una cosa que me llamó la atención y me pareció muy, muy cierta. Dice, mirá, yo le pregunté si estábamos mejor o peor al fin del día en América Latina, porque claro, hoy no está Correa, hoy no está Evo Morales, hoy no está Mujica, hoy no está Lula, pero bueno, dice ella, bueno, pero Argentina está peor. Y ella dijo una cosa, dijo, España está muy mal. Y eso es verdad, y eso no es menor para la Argentina, porque España ha tenido, desde que recuperó la democracia en el año 77, 78, un rol, como te diría, de transmisión cultural muy importante en Argentina. Hoy España tiene un gobierno socialista comunista. El gobierno español está planteando cosas parecidas a la que plantea el kirchnerismo acá, impuesto a la riqueza, confiscación de viviendas no utilizadas, disparate mayúsculo. Y claro, de momento la institucionalidad lo está frenando, pero no sabemos. En resumen, yo creo que hay que estar firmes, aguerridos para dar la batalla, tratar de agudizar nuestro ingenio para ver cómo somos eficientes, no creernos que lo que hacemos está bien, hay que mejorar, tomar. Yo recomiendo mucho ese libro de Vargas Llosa, porque ahí él predica lo que nos hace falta, ese liberalismo tolerante, amplio, autocrítico, dispuesto a renovarse, a actualizarse todo el tiempo. Y en política tenemos que encontrar una opción inteligente y tenemos que dejarnos de perder el tiempo, ¿no? Hoy día, ya te dije mi opinión, no me parece mal esta idea de contar los porotos en 2021, sobre todo en el único distrito que se pueden contar los porotos, que es la capital federal, ¿no? Así empezó la UCD empezó ganando una interna centrista en el año 83, me acuerdo bien de eso, y a partir de ahí, pero creo que hay que ser muy inteligentes y muy autocríticos, no estar convencido que lo hacemos bien, digamos al revés, lo hacemos mal, ¿cómo mejoramos, no? Gerardo Giovanni, gracias por tu tiempo, por tu disposición en esta noche, por ceder este espacio, este ámbito para que podamos dialogar y ojalá que nos encontremos muy pronto y retomemos nuestra dinámica de esas reuniones presenciales que estamos extrañando y que parece que tendremos que esperar un poco. Gracias de nuevo, en serio. Ojalá que sí. Espero volver a Corriente pronto y espero que nos veamos pronto. Y un saludo a todos y de veras, Alberto, felicitaciones por el trabajo. Has superado las mejores expectativas que teníamos respecto al Club de la Libertad. Pero nos quedamos con la consigna de la autocrítica y de seguir trabajando para mejorar. Te mando un abrazo gigante. Así es. Un abrazo grande. Hasta pronto.